Bueno, oremos. Oh Señor, Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por esta reunión. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos ha estado ministrando semana a semana, dándonos nuevas luces, Señor, sobre sus características, su persona, Señor. Cómo operan los dones, Señor, cómo se mueve el poder de Dios en distintas instancias, Señor, en los creyentes, en la iglesia, en el mundo también, Señor. Gracias te damos, Señor, porque todo esto, Señor, nos da cuenta de tu gloria, que es grande, es alta, Señor. Y no nos cansamos de aprender y de ver y de conocer, Señor, tu ejemplo, Señor, los ejemplos que tú has hecho a través de la historia y lo que estás haciendo también ahora, Señor. Pedimos, Señor, el Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, en este mensaje, en esta enseñanza. Pido por la recepción también en las casas, Señor. Que el Espíritu de Dios tenga cobertura, Señor. Y que haya plenitud de Cristo, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 ¿Todavía no? Estamos ya. Oh, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, noches. Estamos nuevamente para compartir y conocer más sobre los dones del Espíritu. Como reseña, les puedo decir que este material fue elaborado por un gran evangelista, maestro, misionero, Gordon Lindsay, una persona que más o menos entre los años 50 y 60 y 70 en realidad él desarrolló su ministerio y que es uno de los fundadores de Cristo para las Naciones, esta institución que tiene digamos una institución de preparación misionera, pero que también es universidad cristiana y una tremenda obra de Dios. Uno puede ver a través de la internet como el material que ellos tienen, todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en el mundo, que es tremendo. Y bueno, Gordon Lindsay entonces ha escrito este material que son sobre los dones del Espíritu y sobre sus escritos nosotros desarrollamos este curso. Así que bien interesante porque ya estamos traduciendo el libro también. O sea, mediante la ayuda de Google Translator también, que es bastante buena, la traducción que hace. Bueno, y ahí uno va corrigiendo algunas cositas, así que, pero estaría el material en español después también. Qué bueno. Así es que, bueno, hoy día vamos a continuar con el don de milagros, don de hacer milagros, y nos vamos a enfocar en un capítulo de la Escritura que es en el libro de Éxodo. Y vamos a hablar de los milagros de las plagas de Egipto. Vamos a ver cómo el don de milagro interviene en la ejecución de estos dones, cómo interactúa el hombre, en este caso, los hombres que son usados por Dios,
para poder hacer estos milagros. Y si vamos al libro de Éxodo, vemos que la historia de Moisés, en el fondo, parte con un milagro, ¿no? Un milagro soberano de parte de Dios, ¿no es cierto? Este niño que es rescatado de las aguas, ¿no? Y es finalmente amamantado por su propia madre. Eso es un milagro, porque no sé si saben, pero en el río Nilo hay cocodrilos. Y los cocodrilos se comen todo lo que encuentran, digamos, lo que hay ahí. Así es que es un milagro que este niño haya podido ser salvado de las aguas y poder haber sido criado y amamantado por su propia madre, ¿no? Y criado, en realidad, educado en el ambiente de la corte de los faraones, ¿no? Y bueno, todos conocen la historia, me imagino, todos han leído y escuchado muchas veces sobre el llamado de Dios para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cómo Dios hace que a través de la manifestación de milagros realmente el pueblo pueda ser liberado y pueda partir al lugar donde Él ha establecido que es la tierra prometida. Hay una lucha aquí tremenda entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, ¿no? Y en esta lucha se manifiesta, primero que nada, la obstinación, la porfía, ¿no es cierto?, y el orgullo humano, y finalmente cómo Dios es soberano y vence a esa oposición del orgullo humano, de la obstinación, pero también cómo Dios puede vencer y derrotar a todo el mundo espiritual que es parte y formaba parte de la cultura egipcia, ¿no es cierto? Y que probablemente es de donde venga esa obstinación, ese orgullo, esa ira en contra de Dios, ¿no? Dios es falso. Las plagas cayeron sobre Egipto como castigo por su maldad, principalmente por su trato contra Israel. A lo mejor los egipcios eran malos, igual de malos o peor de malos con otros pueblos. A lo mejor eran bastante sanguinarios y seguramente habían oprimido y esclavizado a otros pueblos. Pero en este caso lo que ocurre es que Dios hace juicio a través de estas plagas sobre Egipto exclusivamente por su trato con Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Entonces, vamos viendo que son 10 plagas, ¿no es cierto? Primero, la primera plaga, ¿se acuerdan cuál es? El agua que se convierte en sangre, el agua de los arroyos, de las vertientes y del río Nilo se torna roja y con un olor nauseabundo. Y todo lo que había en el agua muere. ¿Ah? Y no se podía beber, no se podía bañar. O sea, estuvieron varios días en esa condición, ¿no? Esto está en Éxodo capítulo 7, a partir del verso 20. ¿Puedes leer tú? Sí. Al 25. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó,
como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Imagínense, 7 días, y en estos versículos se resume un poco la actitud de esta persona con respecto a la demanda que se está haciendo, de que deje ir al pueblo a adorar al desierto, ¿no es cierto?, por unos días. Eso era el pedido que estaban haciendo, que tenían que salir todos, ¿no es cierto?, con sus casas, con sus cosas, sus animales tenían que ir para adorar. Eso era la petición. Y el corazón de Faraón, totalmente endurecido, negado, y también vemos que hay otro aspecto de la lucha, ¿no es cierto?, espiritual, con estos magos o hechiceros o encantadores que copian y repiten el milagro que Dios ha hecho, ¿no? Como que lo duplican un poco así, lo imitan. Y eso ayuda, ¿no es cierto?, a que Faraón entonces no se impresione y se endurezca más. Bueno, no vamos a leer toda la escritura, pero después viene la plaga de las ranas. ¿Recuerdan que se llena la tierra de ranas en las camas, en todas partes, lleno de ranas? Tremendo. Yo he visto hartas ranas juntas, en realidad. Una vez era en Brasil, un prado así, que estaba lleno como de piedrecitas. Y viendo de cerca, de repente la piedrecita saltaba. Eran ranas, unas ranas de este porte así. Es bien impresionante. Después tenemos la plaga de las moscas, ¿no? La plaga de las moscas, la plaga de la mortandad de los animales, ¿no es cierto? La plaga de los furúnculos, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, que el cielo se oscureció, dice, por las nubes de langostas que había. O sea, la plaga de langostas son más o menos conocidas y habituales en esas regiones, pero de la forma como fue esta vez fue increíble, porque dice que el cielo estaba oscurecido por la cantidad de bichos que estaba ahí. Después vino una plaga de tinieblas, donde el sol se ocultó. O sea, una nube o algo tan oscuro cubrió la luz y hubo tinieblas en la tierra. Y finalmente, en Éxodo 11, la plaga de la muerte de los primogénitos. Cuando dice la palabra que el ángel de la muerte visitó Egipto y todo primogénito de hombres y bestias murió. Y dice que hubo un gran llanto, un gran clamor de dolor en Egipto, en la tierra de Egipto. Incluso hasta probablemente, o sea, el hijo del faraón también probablemente muere, ¿no? Y tremendo lo que ocurre ahí. Estas plagas son juicio de Dios, pero es un juicio que ocurre a través de la manifestación de un milagro. Y un milagro específico para que en cada plaga se vayan derrotando distintas deidades que gobernaban, por así decirlo, espiritualmente Egipto en ese tiempo, ¿no? Hay cada elemento que aparece ahí tiene como una referencia en una deidad egipcia. De hecho, el río Nilo nomás tiene como 3 o 4 dioses que están asociados a ellos. Ellos pensaban que el río mismo era un dios.
porque, bueno, había todo un tema con el reciclaje, ¿no? de la vida. El río subía, se llenaban los campos del limo, ese limo servía para el cultivo. Entonces era todo un ciclo de vida que se producía ahí. Y ojo con eso, porque no es malo lo que ocurre con el río Nilo, ¿no? O sea, es una fuente de vida, indudablemente. Una fuente de vida. Pero el problema era la veneración al río Nilo, ¿no? La adoración que había, la idolatría que se genera a partir de eso. Todos los otros dioses también tienen que ver con fecundidad, como con ritos sexuales, con muerte y vida, el dios de los muertos, el dios de la vida, el sol, etcétera, etcétera. O sea, el sol se oscurece todo el cielo, ¿no? Y se apaga el dios Ra, que es el dios que ilumina todo, una deidad principal que tenían los egipcios. Bueno, y finalmente con la muerte de los primogénitos, que creo que también es como un atentado, ¿no es cierto?, a la organización familiar que ellos tenían, ¿no? Es tremendo lo que ocurre ahí. Bueno, y con respecto al pueblo de Israel, hay que notar que antes de que Dios visitara a Egipto con estas plagas, ¿no? Con estas señales, Dios le da a Moisés 2 señales especiales, ¿no? Para ir con su llamado, ¿no? Para poder hacer la tarea que se le había encomendado. Hay 2 señales especiales. Una, ¿se acuerdan? Una vara que tiene la capacidad de convertirse en serpiente. Cosas extrañas, ¿eh? Una vara que se transforma en serpiente. Y la otra señal, no sé si se acuerdan, es él mete la mano en su costado y la saca y está leprosa. Después vuelve a meterla y está sana. Entonces ahí hay una señal también que tiene que ver con la sanidad, ¿no? Con la cura de la enfermedad. Dios tiene control de, por un lado, los elementos naturales y transformarlos en extraordinarios, y por otro lado también tiene el poder de curar y sanar enfermedades. Entonces, pero Él le da ese ejemplo a Moisés para darle como a su vez una señal a él de que hay un poder especial que va a estar obrando sobre él. Y bueno, uno piensa que con esto ya, con estas 2 señales, oye, tremendas señales, hay una vara, él no sabe para qué, pero una vara que se transforma en serpiente, algo extraordinario. Y lo otro, que hay la capacidad, ¿no es cierto?, de poder sanar enfermedades, curar males. Pero aún así hay que considerar algunas cosas aquí en lo que va a ocurrir durante este relato, ¿no es cierto? Lo primero es que fíjense que Moisés en un principio no operaba en el don de fe, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo podemos ver eso? Él, cuando recibe el llamado de Dios, ¿qué es lo que hace? Se excusa. Él se excusa y le pone traba tras traba, ¿no es cierto? Podríamos leer Éxodo 4 en el verso 10, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué sigue después? Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
Claro. Bueno, vemos que el hombre que está hablando ahí, obviamente, no es un hombre que está operando en un don de fe, ¿no? Está con tremendas dudas, está expresando toda su incomodidad en el fondo, ¿no? Se siente muy incómodo con este llamado y simplemente no cree que él sea capaz de hacerlo. No cree ser la persona, digamos, adecuada, indicada. Y eso expresa específicamente que él no está operando en el don de fe. Una persona que opera y obra en el don de fe sabe que no depende de él la cosa, ¿no? Sino que es Dios el que va a hacer, pero usándolo a él como instrumento, ¿no? Para poder realizar esta acción. Y hay timidez en Moisés, hay miedo, ¿no es cierto?, temor, y finalmente esto que ocurre acá, ¿no es cierto?, se excusa porque dice, es como una excusa ya bien como de último recurso, ¿no? Es que sabes que yo no hablo tan bien, yo no soy muy bueno para convencer a la gente, soy un poco torpe, ¿no?, para hablar. Es raro eso, ¿eh? Porque Moisés fue educado en un medio bastante bueno, o sea, tenía la mejor educación que podía haber en ese entonces, ¿no? Entonces es como bien extraña la respuesta que da, la excusa que él da. Pero, sin embargo, vemos que a pesar de esta duda, ¿no es cierto?, de esta incapacidad, igualmente Dios lo considera y finalmente lo envía, ¿no? Bueno, vemos aquí que entonces Moisés no manifestó esa certeza, ¿no?, esa convicción de la fe, para que viene además con el don de fe, ¿no? No estaba. Probablemente Moisés, en el caminar y en el actuar, Dios fue haciendo y obrando en él, y él fue adquiriendo fe, y finalmente vemos que Moisés es un hombre de fe, ¿no?, que hace grandes cosas y que es usado por Dios grandemente. Bueno, lo primero entonces es que al principio Moisés no está siendo usado a través del don de fe, que eso se va como a ir adquiriendo. Lo segundo, que estamos viendo aquí una forma de la dispensación de la gracia, ¿no? La dispensación es como Dios reparte el favor y la gracia a través de ciertos momentos de la historia. Está haciendo un pacto aquí con Moisés y le está diciendo que él lo va a estar con él en todo este trayecto y que va a librar al pueblo. Eso es una dispensación de gracia. Está dispensando su gracia sobre este pueblo que está oprimido. Y vemos que en la Escritura estas dispensaciones de la gracia generalmente vienen acompañadas de grandes señales y milagros. O sea, el milagro sirve para destacar que Dios está haciendo algo grande en ese momento. Y como señal, entonces, se establece un milagro tremendo, ¿no? Una cosa totalmente sobrenatural y que es notoria además, muy notoria. Y estas dispensaciones aquí pueden ocurrir de dos formas. Una, como una acción soberana de Dios nomás. O sea, cuando, por ejemplo, Moisés se encuentra con la zarza ardiente, Moisés no hace nada. O sea, simplemente él ve y se acerca, pero el que está obrando ahí el milagro completamente es Dios. Cuando le dice, toma la vara y ¿no es cierto?, y arrójala al suelo y la vara se convierte en serpiente, también es Dios el que está haciendo, ¿no? Cuando le dice que meta la mano aquí y la saque y sale convertida en lepra, es Dios el que hace.
no está interviniendo la fe de Moisés, para nada. ¿Mm? Pero también estos milagros para señalar esta dispensación pueden ocurrir a través de el don de milagro. Es decir, son instancias en que el hombre toma la iniciativa y opera, guiado por Dios, pero el hombre es el que hace, el que actúa. Y a través de un hecho, un acto, entonces se manifiesta el poder de Dios. Y ese es el caso de las plagas de Egipto. Aquí está interviniendo entonces, obviamente empieza a intervenir la fe, pero también interviene el don de hacer milagros. Porque son hombres los que se disponen a actuar, ¿no es cierto?, y a hacer y a cometer un acto a través del cual Dios va a empezar a hacer algo totalmente sobrenatural. ¿Ya? Me voy a tener que poner los anteojos porque... Ay, ahí sí. Bueno. Qué increíble esto, de que Dios pueda manifestar, o sea, como señal que Él está obrando, que Él está haciendo algo con un propósito para un grupo de personas y en un periodo de tiempo específico. En tiempos de Jesucristo también, ¿no es cierto? Hubo señales. En el momento de su nacimiento, una estrella, ¿no es cierto? Aparecieron ángeles. Ocurrieron cosas, realmente eventos milagrosos que antecedieron un poco, ¿no es cierto?, al hecho de el mismo nacimiento, que también fue un milagro, un evento milagroso. Entonces, cuando Dios va a hacer algo grande para su pueblo, envía estas señales. Y entonces ocurre esto, que viene una gracia especial para toda la humanidad en este caso, en el caso de Jesucristo, ¿no? Y la gracia, dura hasta hoy día. Estamos bajo la gracia, estamos en la dispensación de la gracia de Jesucristo, la gracia de la salvación, estos 2000 y tantos años, ¿no? Periodo de gracia. Y también tenemos que estar atentos porque estamos ante otro evento que va a ocurrir, milagroso, que es la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, también tenemos que estar expectantes porque van a ocurrir señales y milagros en este tiempo. Y tal vez en mayor número que lo que se ha visto hasta ahora. Y esto en el seno de la iglesia. Dios va a hacer milagros en sus iglesias, en todo el mundo. Y seguramente va a ir en aumento, sí, sin duda. La Escritura también dice que va a haber una dispensación en la gran tribulación también para el pueblo de Israel, ¿no? Y van a haber 2 testigos que van a predicar con señales y con milagros. Y a través de eso, de ese testimonio, el pueblo de Israel, el pueblo, la nación santa, ¿no es cierto?, va a creer. Va a creer. Así que son importantes los milagros. No son cualquier cosa. Es una señal. En el caso del don de milagros, el hombre debe tomar la iniciativa. Que eso es importante. Por ejemplo, hay casos que, por ejemplo, el juicio de Sodoma y Gomorra, el hombre no tomó la iniciativa, sino que fue una iniciativa de Dios, ¿no es cierto? En el caso del juicio, ¿no es cierto?, en tiempos de Noé, igual. Dios hizo.
Dios envió mensajeros, Dios envió 2 ángeles en el caso de Abraham, ¿no? O sea, 3 en realidad, pero 2 fueron los que ejecutaron el juicio, ¿no? Pero en el caso del don de milagro es el hombre el que debe tomar la iniciativa, aunque el milagro sea obviamente obra de Dios. Pero por eso el don es tan importante, porque es por la intercesión, por medio de la intercesión humana, que el milagro puede ocurrir. ¿Ya? Fíjense, en el caso de la primera plaga, cuando las aguas se convierten en sangre, el Señor le dijo a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre. Bueno, ahí uno podría decir, bueno, pero es Dios el que está haciendo. No sabemos cómo Dios le habló a Aarón, ¿no es cierto? Si le habló así desde arriba o simplemente fue un susurro en su oído, algo, una voz, o que le dijo y sintió él esto, o fue a través de una oración en que él recibe este mensaje, pero finalmente es él el que tiene que ir, ¿no es cierto?, y poner su vara ahí sobre las aguas para que el milagro ocurra. ¿Se fijan? Y así va ocurriendo con todas las otras plagas, ¿no? En el momento del cruce del Mar Rojo también, era tremendo porque estaba el pueblo, ¿no es cierto?, a orillas de este mar, y atrás venían los egipcios, ahí cerca. La columna de fuego y de humo, ¿no es cierto?, y de nube, en vez de estar adelante, hace un paso y se pone entre los egipcios y el pueblo de Israel, ahí guardando. Y ocurre algo milagroso ahí, que es como que se confunden y están un montón de tiempo buscándolos y no los encuentran. No los pueden hallar, ¿no? Pero Moisés le pide a Dios que Dios haga, que Dios, Señor, danos la salida. Haz tú aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas tú? Di a los hijos de Israel que vayan adelante. O sea, dile a la gente que se mueva. Yo creo que la referencia que se está haciendo aquí también es que Dios le está diciendo a Moisés: oye, que la gente empiece a orar, que la gente empiece a invocar, ¿no es cierto?, la salvación de Dios, que empiecen a pedir y a clamar, de esa manera moverse, porque no creo que nadie vaya a caminar ahí sin decir nada, ¿no?, delante del mar. Seguramente era una acción de intercesión que tenía que ocurrir, y Dios le está diciendo que ponga a la gente a hacer eso, ¿no? Y finalmente le dice: tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, el que hace ahí la acción es el hombre, el enviado de Dios, que es Moisés. Y entonces el milagro tremendo ocurre. Un viento solano que sopla durante toda la noche, divide las aguas en dos, hace un pasadizo y el pueblo puede pasar sobre seco, dice, que estaba seco el lecho del mar. Podría haber sido puro fango, imagínate, con carros y todo, arrastrando ahí las cosas, pasando 600.000 hombres jóvenes en edad de guerra, eran 600.000, más todas las mujeres, al final como 2 millones de personas. Pasaron por ese pasadizo de agua que dice que tenía a los flancos las aguas por muro, o sea, una muralla de agua. Uno dice, oye, después de todos esos milagros, la gente debe haber quedado con una fe, pero los milagros no dan fe. O sea, los milagros sirven para la fe,
Pero no hay una relación directa entre el milagro y la fe de la persona. Porque muchos de ellos no tuvieron fe suficiente después y criticaron y se rebelaron y ¿no es cierto? Y reclamaron en contra de Dios. Estábamos tan bien en Egipto comiendo pepino, melones, cebolla, teníamos de todo y estamos aquí en el desierto comiendo este maná. Después de haber visto esas grandes cosas, de esos tremendos milagros, la gente igual reclamaba. Fíjense que habían pueblos que habían escuchado de los milagros que Dios había hecho con ellos y dijeron, con esto no nos metemos. O sea, mejor dejémoslos pasar, llevémonos bien con ellos, porque aquí Dios está al lado de ellos. Imagínense, ¿eh? Tremendo. Entonces, el tema es que en el don de fe, la persona debe tomar la iniciativa. Debe haber una instrucción de Dios. Interna, no sé. Pero Dios no va a obligar a nadie a hacer algo, no lo va a guiar, no lo va a mover, digamos, Él, sino que simplemente va a poner el sentir en la persona, va a animar y le va a decir, le va a dar la instrucción. Pero el que hace es la persona. El que tiene el don de fe. El don de milagro, perdón. El que está operando en el don de milagro. Lo otro que podemos ver de este pasaje, ¿no? Es que los milagros no solamente Dios los hace. El diablo puede imitar milagros. Y hay que tenerlo bien claro esto. El diablo tiene un poder asignado que es sobrenatural y que puede servir para la ejecución de milagros. Puede ser un milagro de sanidad, un milagro de que afecte, ¿no es cierto?, los elementos naturales, en fin, distintas cosas, ¿no? Y lo vemos aquí en que estos hechiceros que el faraón tenía imitaban los milagros. Al convertir la vara en la serpiente, ellos también hacen dos serpientes salen ahí, ¿no? Pero la gracia es que la serpiente de Dios, de la vara, ¿no es cierto?, se come a las otras, las devora. ¿Sí? El encantamiento es capaz de duplicar esta acción, de imitarla, pero no tiene el mismo poder, no tiene el mismo efecto que el efecto del milagro de Dios, ¿no? Hay una supremacía en el mundo espiritual que es de parte de Dios. También los magos imitaron el convertir el agua en sangre, ¿no? O este tono rojo que era como peste, ¿no? ¿Y cuál es el efecto que trae esto? ¿Qué es lo que vemos ahí que produce este encantamiento, esta imitación? Pueden decir ustedes, igual se escucha aquí, por si acaso. El efecto que produce es que el corazón del faraón se endurece. O sea, en el fondo, la imitación del milagro, esta duplicación, esta hechicería, ayuda en el fondo a fomentar la incredulidad, ¿no? Y la dureza y la oposición. Ese es el propósito. El faraón veía, pero esto también lo pueden hacer ellos. No lo puedo hacer yo porque yo no soy hechicero, pero yo tengo hechiceros que lo pueden hacer. Tengo 2 más encima y a lo mejor tengo más por ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué me están hablando?
incredulidad, dureza, obstinación, rebeldía, en fin. Los magos también imitaron la plaga de las ranas, pudieron hacer, ¿no? Hicieron ranas también. O sea, hasta ese minuto el faraón se da cuenta que Moisés y Aarón tenían ciertos poderes, pero no era nada especial para él, ¿no? Bueno, vemos aquí que hay un poder que es engañoso y que de alguna manera se contrapone, ¿no es cierto? Se enfrenta al don de milagros, que es el poder de la hechicería. Es como la copia en negro, ¿no es cierto? La copia del otro lado, el contrapeso que el diablo tiene es que levanta hechicería para oponerse a la realización de los milagros de Dios, para desvirtuarlos también. Y vemos en el mundo espiritual, por ejemplo, en esta cosa del espiritismo, de la consulta a los muertos, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el mundo, ¿no es cierto?, de tinieblas, de las cartas, del tarot, adivinación, todo eso. Las personas que están metidas en esto pierden la capacidad de discernir lo sobrenatural. Ellos siempre se van a quedar en algo que se llama lo preternatural, que es como algo extraordinario, pero que nunca va a ser al nivel de lo sobrenatural que es producido por Dios. O sea, de repente cuando uno conversa, no sé si le ha pasado, con gente que lee las cartas o que hace esto, o que está metido en esta cosa de la meditación trascendental. Entonces dice, no, pero sí, es lo mismo. O sea, yo encuentro mi espiritualidad a través de esto. Y he visto grandes señales también. Yo me acuerdo en el Valle del Elqui, la gente andaba mirando las estrellas para ver señales, ¿no? Señales que venían del cielo. Y claro, se produce una confusión ahí y las personas finalmente quedan incapacitadas para poder ver realmente o entender que hay milagros o hay cosas que Dios hace que son de carácter totalmente divino y que le pertenecen solo a Él. La persona queda limitada, es como que no tiene capacidad de discernimiento. Tremendo, ¿eh? Llegan hasta ahí nomás. Y claro, y pueden ver milagros de Dios, pero no tienen la sensibilidad para darse cuenta del significado. ¿Ah? Que es todo una sola cosa. Es todo lo mismo. Todo es parte de un todo holístico. ¿Ah? Y entonces, claro, la gente cree en elementos mágicos como los árboles, la tierra, la Pachamama, todo eso. Y bueno, en este tiempo vivimos como una exacerbación de las culturas, ¿no es cierto?, ancestrales, entre comillas, que también caen en eso, ¿no?, en veneración a la tierra, a deidades que no son Dios. Todas estas cosas son manifestaciones de poderes de tiniebla y demonios que se manifiestan. Por ejemplo, en el tema de los extraterrestres, que tanto se ha hablado, ¿no? Estos seres que aparecen ahí, como estos seres con los ojos largos, humanoides, que tienen como una cierta figura humana, pero no son hombres, ni son ángeles, ¿no? Son unos seres extraños, que son como imitaciones, por así decirlo, ¿no? Mal hechas, copias mal hechas.
son poderes que buscan explicar hechos sobrenaturales y para restarle el mérito, ¿no es cierto?, a lo que Dios hace. No sé, me imagino yo que en el momento de la gran tribulación, cuando exista esta gran desaparición de personas, de millones, muchos van a citar, ¿no es cierto?, van a decir que es obra de extraterrestres, que fueron abducidos y que están ahora en no sé, otro planeta disfrutando de las mil maravillas ahí, ¿no? Y que están ahora en una mente superior ahí. O sea, yo creo que ese tipo de argumentos se van a levantar y se van a establecer, ¿no es cierto?, con más fuerza, con mucho más fuerza. Estas manifestaciones tienen la capacidad de asombrar, generar asombro, ¿no?, interesar a las personas, pero no traen ninguna convicción moral. En cambio, lo que Dios hace sí apunta, ¿no es cierto?, a la santidad, a la justicia, al amor, a lo que para Dios es justo, ¿no? Pero estas otras cosas no. Al contrario. Hay muchas historias de gente que ha tenido encuentros, así entre comillas, con seres de otro mundo y que han quedado pésimos. Y su vida ha sido una ruina. Hay un músico bien conocido, bien famoso, de música folclórica chilena, que tuvo un encuentro con unos seres extraños en un momento de su vida y terminó pésimo, tan mal que hoy día está en la cárcel. Tremendo. Bueno, otro punto importante es que los milagros son una señal también. El Señor le dijo a Moisés, cuando estuvo con él en ese encuentro de la zarza ardiente, que él iba a hacer señales y milagros, ¿no?, que iban a ser una señal principalmente para este rey obstinado. Y Dios le dice que además él se va a encontrar con una tremenda oposición, pero que finalmente la victoria va a ser más gloriosa y más grande para él, ¿no? O sea, iba a haber una lucha tal como de endurecimiento, pero finalmente la liberación iba a llegar a través de un milagro mayor y también de una rendición mayor de las fuerzas que se oponen. Es como que buscar un clímax, ¿no es cierto?, en la lucha, y finalmente la derrota es más grande. Bueno, la historia de Israel es un referente para la historia de la iglesia. O sea, hay muchas cosas que ocurren en este relato, en el relato de Éxodo, ¿no es cierto?, que tienen que ver, que son reflejos, ¿no es cierto?, de lo que nos toca vivir a nosotros. ¿Ah? Como el cruce del Mar Rojo, ¿no es cierto?, es como una señal de bautismo, ¿no? Primero también la sangre del Cordero, ¿no?, que es derramada y pintada en las puertas para que haya salvación de la muerte. Finalmente la llegada a la tierra prometida también. La provisión de Dios milagrosa. Un montón de cosas, ¿no? Entonces también tenemos que ver que para nosotros hoy día está esa provisión de milagro. No tenemos que dejar esta realidad sobrenatural de lado, sino que hay que también buscarla, pedirla, anhelarla, ¿ah? Y estar disponible para que Dios pueda hacer milagros. O sea, tiene que ser algo que acompañe nuestro caminar. Y más aún en estos tiempos. Dios es un Dios de milagros y Dios puede hacer un milagro con alguien que tiene
y que está operando en el don de milagro. Es una capacidad que el Espíritu Santo nos da. ¿Para qué? Para ser usada. Pero a veces uno se encuentra con tantas... como cristianos desesperados un poco. Cristianos desalentados, desesperados, abatidos. Cristianos que están como en temor. Que están ahí como lidiando con las cosas como si nunca fueran a acabar. Como cristianos en prueba. Cristianos eternamente en prueba. No, si yo estoy... Ahí estoy en la lucha. ¿Cómo está? Ahí estoy en la lucha, estoy luchando ahí. Y después viene otra lucha y lucha tras lucha. Y nunca hay victoria. ¡Qué tremendo! Yo tenía una lucha bien grande en mi vida que era con el tema de la economía. Yo vivía angustiado por el tema, como teníamos tantos hijos y todo, para mí era una angustia, ¿no? Y de repente el Señor me libró de eso. Se acabó. Se acabó. No, o sea, hay que preocuparse en administrar nomás lo que uno tiene y tener contentamiento, ¿no? Pero ya no está esa angustia por el sustento, por el mantenimiento. O sea, absolutamente convencido de que milagrosamente Dios provee. Milagrosamente llega. Es un milagro. No hay para qué estar angustiado. Uno tiene que estar disponible para que Dios haga, ¿no es cierto? Y disponible para dar también. Bueno, en Marcos 16 dice: estas señales acompañarán a los que han creído. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. O sea, la predicación de la palabra es también con señales. Si vamos a ir a orar, o sea, a predicar a la gente, tenemos que estar disponibles para que Dios haga una señal, un milagro. Una persona que está ahí enferma, que está con una crisis matrimonial o con, no sé, con un conflicto familiar, orar y pedir que Dios haga un milagro y que libere a esa gente, ¿no? Esa es una señal para que crean. Así como lo hizo Dios con el pueblo de Israel, que le dio señales tremendas para creer. Eso lo va a hacer. Y aquí tenemos un escenario entonces. El milagro puede ocurrir dos cosas ante la señal. O el hombre cree, o el hombre endurece su corazón y rechaza. O se convence la persona, lo lleva al arrepentimiento, cree y empieza entonces Dios a hacer una obra de Fener, o lo endurecen el corazón como lo hizo con el faraón. No es de extrañarse que a pesar de a veces, por ejemplo, orar por una persona en una familia y que esta persona se sane, haya algún miembro de esa familia o alguien que sea testigo de ese milagro y que como que se enemiste más con Dios todavía. Ocurre algo espiritual ahí y un bloqueo espiritual y la persona se vuelve en contra de Dios. Fíjense que en estas ciudades que Capernaum, Betsaida y Corazín, Jesucristo hizo grandes milagros ahí. Pero al parecer los milagros como que no cundieron, ¿no es cierto? No fecundaron la fe de la gente y finalmente la gente cayó en un estado muy mundano, así, y superficial, ¿no? Y Jesucristo dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
porque los milagros que se hicieron entre vosotros, si los milagros que se hicieron entre vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Bueno, finalmente, en contra de los que no creen, viene un juicio, ¿no? Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Eso dijo Jesucristo. Bueno, y finalmente, otro aspecto más de el don de milagro operando, ¿no? Es que aquellas personas que poseen el don de milagro deben obedecer a Dios. O sea, no es una consecuencia, digamos, automática el hecho de que la persona camina en santidad con el hecho de hacer milagro. El milagro no produce santidad en la persona. La persona debe cultivar el don con la obediencia a Dios, con la dependencia de Dios, ¿no es cierto? Y con un testimonio personal de santidad en su vida. Y es importante esto, muy importante, porque claro, si una persona manifiesta operar en un don de poder como es este, ¿no? El diablo se va a interesar en esa persona. Y se va a interesar en ver el testimonio de esa persona. Y seguramente va a acechar y va a atacar y va a haber lucha y va a haber como una intención, digamos, como mayor en que la persona caiga, ¿no? Porque hay poder en él. Dios lo está usando. Es un enemigo mayor. Como estratega, el diablo obviamente que va a luchar con más fuerza contra el poder que está en él, ¿no? Cuando Moisés recibió el mandato de Dios en la zarza, ¿no es cierto?, la zarza ardiente, Dios hace un pacto con él. Y el deber de Moisés siempre fue de mantenerse en el pacto. Mantenerse en el pacto. Pero por ignorancia, por desconocimiento, Moisés era un ser humano, ¿no? No estaban las cosas tan claras, ¿no? En ese tiempo no existía la teología, no existían los seminarios teológicos, no había tanto testimonio, ¿no? Era algo que estaba ahí naciendo, no había una experiencia tampoco de parte de él, ¿no? Moisés no circuncida a sus hijos, que era la señal de pacto. No los circuncida. Y antes de la liberación de Israel, el primogénito de Moisés tiene casi un encuentro con la muerte, ¿no? Hay un momento ahí, porque el niño no había sido circuncidado. Y entonces su madre toma una piedra afilada y lo circuncida. Y así salva la vida del niño. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que es necesario para el creyente que opera en el don mantenerse fiel a la voluntad de Dios. Mantenerse fiel en obediencia, en santidad, en apego a Dios, ¿no es cierto? En dependencia también. Y confiar siempre que Dios es el que hace, ¿no? O sea, uno debe estar disponible para Dios. Estar dispuesto a ser usado, dispuesto a ser desafiado también. No sé, de repente el llamado de Dios a Moisés lo llamó a caminar 600 kilómetros
cruzar un desierto, ¿no? Ir a este lugar de Egipto. Él estaba en otro lado. O sea, el llamado puede implicar como un mover de fe bien importante, muy importante, ¿no? A Dios gracias que Él entiende esto, ¿no? Y ve la importancia. Bueno, Moisés también era un hombre que estaba preparado, porque imagínense, tenía 80 años en ese momento y había estado 40 años ahí en el desierto criando corderitos, ovejas, cabras, y más encima que no eran de él. Entonces estaba bien tratado en el orgullo, en la humildad, en el ego, como se dice, ¿no? Y bueno, yo creo que el momento que usó Dios para llamarlo era el momento apropiado, porque también era un momento en que Moisés tenía fuerza, ¿no? Él decía que como hombre de 40 años soy yo ahora. Y era bastante más, tenía bastante más edad, ¿no? Bueno, también es milagroso el hecho de que Dios pueda usar personas mayores de avanzada edad, estamos hablando de personas de 80 años y más, para hacer su obra. Uno ve de repente personas de 80 años que están como súper disminuidos, ¿no? Como chiquititos así, y que no salen de la casa de partida, no se mueven, porque si salen se resfrían y no quieren moverse, no están dispuestos a arriesgar nada, ni un pelo, porque les puede pasar algo. Yo creo que hay una limitante física, tiene que haber, obvio, pero el espíritu no tiene límite y debe ser el espíritu el que gobierne la vida, no la carne. Entonces también es un milagro que en avanzada edad Dios pueda usarnos para hacer grandes cosas. Y ese es el anhelo mío también, que ya estoy entrando ya a la segunda edad, no, a la tercera edad, de poder estar vigente hasta que Dios venga nomás, hasta que el Señor venga. ¿Amén? Amén. Bueno, eso es por hoy. ¿A alguien le gustaría orar para terminar esta sesión? No se agolpen. Ya se va, tú. Súbele el volumen. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo, Padre, en el cual nos permite, Señor, aprender más de ti, Señor. Sí, Señor. Tú fuiste hablando, Señor, a través de Pastor Roberto, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta sabiduría, Señor, que nos impartiste, Padre. Sí, Señor. Te pedimos que tú seas cubriendo, Señor, la vuelta de cada uno, Señor, a nuestras respectivas casas, Señor. Que lleguemos sin novedad, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias por lo recibido, Señor. Gracias. Amén. Amén.